Hechos 19, voy a hacerle un reto a la iglesia en esta noche de parte del Señor. Y yo estoy muy feliz, muy contento con ustedes por estas vidas que van a las aguas, porque cuando pienso y veo lo que está pasando, pienso que a esto fue que Dios llamó a la iglesia: a adorar, a bautizar y a enseñar. Cuando la iglesia no bautiza, cuando la iglesia, las vidas no se convierten y se bautizan, hay que preguntarse, hay que inquietarse. La iglesia debería estar constantemente celebrando noches como esta. Ese es el movimiento que vimos en el libro de los Hechos, en la historia de la iglesia primitiva. Era un movimiento constante de almas salvadas y bautizadas, de sanidades, de cambios, porque el poder de Dios estaba manifestándose de una manera fresca y de una manera sobrenatural. Y yo quiero tener una lectura en Efesios 19 y después voy a plantearle en Hechos 19, perdón. Es que me metí en Éfeso y se me quedó Éfeso. Ya ustedes saben, si digo otra vez Efesios es Hechos. Dice la palabra de Dios en Hechos 19, verso 1 en adelante. Mientras Apolos estaba en Corinto, aconteció que Pablo, después de recorrer las regiones interiores, bajó a Éfeso y encontró a ciertos discípulos. Entonces les dijo: ¿recibieron el Espíritu Santo cuando creyeron? Ellos le contestaron: ni siquiera hemos oído que haya Espíritu Santo. Entonces dijo: ¿en qué pues fueron bautizados? Ellos respondieron: en el bautismo de Juan. Y dijo Pablo: Juan bautizó con el bautismo de arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyeran en el que había de venir después de él, es decir, en Jesús. Cuando oyeron esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús. Y cuando Pablo impuso las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo, y ellos hablaban en lenguas y profetizaban. Eran entre todos como 12 hombres. Durante unos 3 meses entraron en la sinagoga. Pablo predicaba con valentía, discutiendo y persuadiendo acerca de las cosas del reino de Dios. Pero como algunos se endurecían y rehusaban creer, hablando mal del camino delante de la multitud, se separó de ellos y tomó a los discípulos aparte, discutiendo cada día en la escuela de Tirano. Esto continuó por 2 años, de manera que todos los que habitaban en Asia, tanto judíos como griegos, oyeron la palabra del Señor. Dios hacía milagros extraordinarios por medio de las manos de Pablo, de tal manera que hasta llevaban pañuelos o delantales que habían tocado su cuerpo para ponerlos sobre los enfermos, y las enfermedades se iban de ellos y los espíritus malos salían de ellos. Pero también algunos de los judíos exorcistas ambulantes se pusieron a invocar el nombre del Señor Jesús sobre los que tenían espíritus malos, diciendo: les conjuro por el Jesús que Pablo predica. Eran 7 hijos de un tal Esceva, un judío principal de los sacerdotes, los que hacían esto. Pero el espíritu malo respondió y les dijo: a Jesús conozco y sé quién es Pablo, pero ustedes, ¿quiénes son? Y el hombre en quien estaba el espíritu malo se lanzó sobre ellos, los dominó a todos y prevaleció contra ellos, de tal manera que huyeron desnudos y heridos de aquella casa. Este acontecimiento fue conocido por todos los que habitaban en Éfeso, tanto judíos como griegos. Cayó temor sobre todos ellos, y el nombre del Señor Jesús era magnificado. Muchos de los que habían creído venían confesando y reconociendo sus prácticas públicamente. Y asimismo, un buen número de los que habían practicado la magia trajeron sus libros y los quemaron delante de todos.
Calcularon su valor y hallaron que era de 50,000 monedas de plata, lo que hoy serían muy posiblemente $37,200, según cálculos de un comentarista. De esta manera crecía la palabra del Señor y prevalecía poderosamente. Dice allá, así, gracias. Así crecía y prevalecía poderosamente la palabra del Señor. En ese texto está la rema de esta noche. La Biblia mía dice: de esta manera crecía la palabra del Señor y prevalecía poderosamente. Y el tema de esta predicación es asimismo: de esta manera. De esta manera. Cada hombre, cada mujer, cada niño, cada joven, cada adulto que fue bautizado en esta noche no es más que una prueba de la manifestación del poder de Dios en medio nuestro. Nada puede convencer a una persona de pecado, nada puede convencer a alguien de ir a las aguas del bautismo para decir: a Cristo me consagro, y decirle al mundo: ya no más mundo, sino ahora el reino de Dios, si el poder del Espíritu Santo no abre sus ojos, abre su corazón y le da la fe para poder hacer eso. Y nosotros tenemos años mirando esto. Tenemos tiempo viendo vidas salvadas, viendo vidas siendo bautizadas, viendo gente ser añadida, viendo gente cambiando, viendo algunos que permanecen hasta el día de hoy y otros ya no están ahí. Ahora bien, es tremendo, nos gozamos, cantamos, celebramos, gloria sea al Señor, estamos felices, hay gozo en el cielo. Pero cuando yo veo el mover de Dios en la iglesia primitiva, cuando yo veo la manera como se daban las cosas en aquellos tiempos, veo que había un poder mucho más grande y mucho más activo y mucho más extensivo que lo que estamos mirando ahora. Tenemos que ser honestos. Cuando vemos lo que pasa aquí en Éfeso y mirando lo que era Éfeso, amados míos, uno de los puntos marítimos más grandes de la antigüedad en el tiempo de Pablo era un centro comercial que tenía una ofensiva mercantil, turística, fenomenal. Desde Éfeso se repartían las provisiones, se repartían los productos y el comercio a diferentes direcciones, a Babilonia y a otros pueblos aledaños y a toda Asia. Era un lugar muy activo, pero también era un lugar de mucho pecado, de mucha maldad, de mucha corrupción, de mucha inmoralidad, de mucha oscuridad. El templo de la prostitución idolátrica en honor a la diosa Artemisa, un monumento considerado en ese tiempo una de las 7 maravillas del mundo, medía 130 metros de largo, 67 de ancho y 18 de altura, y tenía 100 columnas de mármol. Imagínese usted, ¿por qué era considerada una de las 7 maravillas del mundo? Dicen los historiadores que las riquezas monetarias de la ofensiva bancaria, del sistema bancario de Éfeso, los tesoros eran guardados ahí en ese templo de Artemisa, como la protectora de la economía, la protectora del progreso, la diosa protectora de la fecundación del avance de Éfeso. Y ese lugar no era otra cosa sino un centro de prostitución idolátrica, en donde venían por miles los turistas a prostituirse con mujeres y hombres que estaban alquilados a ese trabajo en el templo de la diosa Artemisa, porque era una adoración en honor a la fertilidad. Y esto está tan expresado que ese monumento estaba lleno de pechos, tenía muchos pechos esculpidos en esa imagen, en ese tan monumental, como una manifestación de lo que era la fertilidad. Aparte de la diosa Artemisa y el templo de la prostitución, era un lugar donde había un centro comercial muy activo, muy amplio, por ser un lugar donde estaban uno de los principales puertos marítimos. El teatro para unos 25,000 personas también era un lugar en donde se presentaban
actividades artísticas y también luchas de gladiadores. Allí muchos cristianos fueron devorados, comidos por los leones. Pablo dice que no se sabe si se refiere a la discusión con las personas que con rabia lo atacaban o si fue literalmente un pleito con la fiera. Dice que en Éfeso él peleó contra fieras en la Biblia. Allí fue donde se le manifestaron las multitudes a Pablo por causa de la diosa Diana, según Hechos capítulo 19. Un lugar de más de 25,000 personas. No eran 2 personas que estaban allí manifestándose, eran miles, tratando de llevar a Pablo a un juicio y de liquidarlo, porque según ellos se estaba predicando en contra de la diosa que veneraba toda Asia y el mundo, según ellos. Pero la realidad, como dice la palabra, es que se le estaba dañando el negocio al platero que vendía los templecillos de Diana, a los turistas que venían, que lo usaban como protección, como ustedes los que viven en República Dominicana, la Basílica de Higüey, que mucha gente cuando se dan esas procesiones compran los templecillos y se lo llevan, y como no tienen la basílica allá en su pueblo, tienen ahí el templecillo como si la tuvieran. Era lo mismo y era un gran negocio. También se habla de Éfeso como un lugar muy famoso por las artes mágicas que los griegos y los romanos llamaban letras efesias. Ustedes ven que una de las cosas que se dieron acá fue que cuando se convirtieron al Señor quemaron los libros de la magia. Había una actividad de la brujería, de la hechicería, del esoterismo terrible en Éfeso. Eso era Éfeso. Para no seguirle hablando de otras informaciones, amados míos, que da la historia acerca de esta ciudad. Cuando yo tomo a Éfeso y la comparo con Nueva York, el lugar donde vivimos, Estados Unidos y nuestros pueblos postmodernistas, no tenemos nada que envidiarle. Nosotros habitamos en medio de una Éfeso moderna. Nosotros habitamos en un lugar donde hay mucha prostitución. Habitamos en un lugar donde la inmoralidad, amados míos, la brujería, el esoterismo, todo eso son prácticas normales. Habitamos en un pueblo donde se ha legalizado el aborto casi al momento del niño nacer. Habitamos en un lugar donde vemos noticia tras noticia que se levantan jóvenes de una manera violenta y golpean en la calle ancianos inofensivos. Vivimos en una ciudad donde padres, como lo que acabó de suceder, toman una niña y se suicidan tirándose debajo de un tren. Ciudad donde el estrés, amados míos, la maldad cada día aumenta más. Lo inmoral, lo que ofende a Dios cada día aumenta más. Nosotros estamos habitando en medio de una sociedad que está gobernada por la oscuridad, gobernada por los demonios, como en Éfeso, en una sociedad donde como estas vidas que se han bautizado, hay muchísimas almas que necesitan conocer a Jesús y necesitan ir a las aguas, necesitan la vida nueva que Dios nos ha dado en la iglesia. Amados míos, yo creo que viene el tiempo en el que vamos a tener que actuar en el poder que actuó Pablo y pedirle al Señor que nos llene y nos dé tal poder que nosotros veamos no solamente un bautismo esporádicamente, sino que la iglesia esté bautizando constantemente y que los bautismos lleguen a ser tan cuantiosos que un culto completo o tengamos que salir a la medianoche porque las almas se bautizan en grandes cantidades, naciendo de nuevo y abrazando la fe cristiana. Amados, si esto era lo que sucedía en ese tiempo en la iglesia primitiva, no importa cuán corrupta estaba Éfeso, no importa los poderes del diablo que tenían dominado a Éfeso, cuando llegó el poder de Dios y se activó lo sobrenatural, Dios trajo allí un cambio radical en Éfeso. Y eso es lo que tiene que pasar en Nueva York. Eso es lo que tiene que pasar en nuestras ciudades. Dios quiere levantar una iglesia llena del poder de Dios, una iglesia que active lo sobrenatural en el lugar donde Dios la tiene. No una iglesia pasiva y conformista. No una iglesia que se conforme con cosas esporádicas, sino una iglesia que quiera ver el poder de Dios cada día en su vida, que quiera ver lo sobrenatural moviéndose y actuando cada día en su vida. Aleluya. Ese es el reto para nosotros en esta noche. ¿Por qué necesitamos nosotros el poder de Dios?
¿Por qué el apóstol Pablo, cuando llega a Éfeso, la primera pregunta que le suelta a aquellos 12 creyentes fue: ¿ustedes recibieron el Espíritu Santo cuando fueron bautizados? ¿Por qué piensa usted que Pablo les hace esa pregunta, mis amados? La razón por la que yo creo que Pablo les hace esa pregunta es porque el evangelio que predicaba Pablo era un evangelio de fuego. El evangelio que predicaba Pablo era un evangelio que activaba lo sobrenatural en la vida de los creyentes y en la comunidad donde estaban los creyentes. Pablo no creía, Pablo no predicaba, Pablo no abrazaba, Pablo no promovía un evangelio pasivo, frío, tibio. Pablo era un hombre que predicaba un evangelio de poder. Pablo era un hombre que predicaba un evangelio que liberaba, un evangelio que cambiaba la vida, un evangelio que trastornaba las comunidades. Y por eso cuando él llega a Éfeso y él ve que hay 12 creyentes, pero allí no se está moviendo nada. Allí todo está estático. Allí todo está frío como un témpano de hielo. Y él escucha que hay creyentes aquí. Entonces cuando él ve la situación en Éfeso, que él ve cómo está Éfeso y 12 cristianitos tímidos allí, escondidos no sé dónde, él busca a estos cristianos y les pregunta: ¿ustedes recibieron el Espíritu Santo? Porque lo que yo veo aquí no se parece a lo que el Espíritu Santo hace. Esa es la idea. Si ustedes cuando creyeron y se bautizaron recibieron el Espíritu Santo, entonces algo anda mal. Porque aquí lo sobrenatural no está activado. Aquí sigue activada la maldad. Aquí sigue activado el infierno. Aquí sigue activado los demonios. Y donde lo sobrenatural de Dios se activa, lo del diablo se desactiva. Aleluya. Amado, cuando en la iglesia el poder de Dios se activa, se desactiva el del diablo. Porque Jesucristo vino a deshacer las obras del diablo. Vino a desactivar toda obra del diablo. Y cuando Pablo llega a Éfeso y ve que las cosas allí están tranquilas, él dice: aquí tiene que suceder algo. Si el Espíritu Santo está aquí, si ustedes lo tienen, tiene que moverse el reino de Dios aquí. Tiene que activarse lo sobrenatural de Dios aquí. Entonces, como hemos leído, amados míos, lo primero que se da, diga conmigo, transferencia. Diga: necesito el poder, porque hay una transferencia. Diga: hay un reino que transferir. Diga: yo tengo el reino para transferirlo con poder. La primera razón por la que Pablo dice: recibieron el Espíritu Santo, es porque Pablo sabía que lo tenía. Y él pensó: si ustedes no lo han recibido, yo lo tengo para dárselo, yo lo tengo para transferírselo, porque en ese poder Éfeso va a cambiar. Oh, gloria a Dios. Y dice la palabra que cuando ellos escucharon hablar, escucharon esa pregunta, la respuesta de ellos fue sincera. La respuesta de ellos fue una respuesta franca. Ellos dijeron: ni siquiera hemos oído que hay Espíritu Santo. Entonces Pablo le dice: yo lo entiendo, porque ustedes en qué bautismo fueron bautizados. En el bautismo de Juan. Dice: es que Juan no hablaba de eso. Ese no era el tema de Juan. Juan predicaba el evangelio para arrepentimiento y hablaba del Jesús que iba a venir. Pero nosotros tenemos ahora el poder, el evangelio de poder, que es después que él vino. Y nosotros tenemos la autoridad para hablar de eso. Aleluya, porque Juan pertenecía a un periodo de transición. Juan, el ministerio de Juan era estilo Antiguo Testamento. Pero ahora, después que Cristo vino, hay otro poder. Hay un poder en la iglesia, que es el poder del Espíritu Santo, que va a activar lo sobrenatural en la tierra. No así en el Antiguo Testamento. Le tenían miedo al Espíritu Santo. De Juan para atrás le tenían miedo al Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo, cuando agarraba un profeta, el profeta desnudaba el pecado, condenaba a medio mundo y decía, y le predicaba juicio. Y la gente quería su cátedra. Ellos se sentían cómodos con la cátedra de los fariseos, de los escribas, y recibiendo doctrina. Allí estaban los dispensacionalistas de ese tiempo. Porque existen dos grupos, hermanos. Siempre han existido dos grupos desde que el Espíritu Santo está en la palestra. Están los neumatófaros, que son los que se mueven en el poder del Espíritu Santo, quieren más del Espíritu Santo, son adictos al Espíritu Santo, se le llaman los neumatófaros. Y están neumáfobos. ¿Usted sabe lo que significa fobo?
los que le tienen miedo al Espíritu Santo. Esos dos grupos existen. Los neumatóforos, que así le llamaban en el tiempo de la iglesia primitiva a los que andaban predicando en el poder y haciendo milagros, echando fuera demonios, hablando nuevas lenguas y profetizando, le decían los neumatófaros. Pero a los que le tenían miedo al Espíritu Santo usaban otra palabra, los neumafobos, que le tenían miedo al Espíritu Santo. Entonces Pablo le dice, de Juan para atrás, ese tiempo pertenecía a los neumafobos. Ahora estamos los neumatófaros. Ahora el Espíritu Santo, es la era del Espíritu Santo. Y esto aquí tiene que cambiar, algo tiene que moverse, tiene que activarse lo sobrenatural en este lugar de Éfeso. Y dice la palabra, mire lo que hace Pablo. Inmediatamente dice que lo bautiza en el nombre de Jesús. Eso no significa como alguna doctrina que el bautismo tiene que ser solamente en el nombre de Jesús. Hay que interpretarlo en el contexto. Lo que pasa es que primero está hablando del bautismo de Juan. Juan tenía un tipo de enseñanza, un tipo de bautismo. Entonces, cuando habla del bautismo en el nombre de Jesús, está relacionado el bautismo según Jesús. Eso es lo que quiere decir. No es que solamente en el nombre de Jesús, porque el mismo Jesús, si le preguntamos, él dijo, vayan y bautízanlo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. El mismo Jesús lo dijo. Entonces no me pueden venir con eso. Hay una mala interpretación fuera de contexto. Entonces, cuando son bautizados en el bautismo según Jesucristo, no según Juan, porque Jesucristo bautizará con Espíritu Santo y fuego, aleluya. Dice la palabra que Pablo dice en el verso 6, mire, y cuando Pablo, ¿qué hizo? Les impuso las manos. ¿Qué les hizo? Les impuso las manos. ¿Y por qué Pablo les impuso las manos? ¿Ah? Porque él tenía algo que darle. Dice, Pablo dijo, cuando lo vio, dije, esto es tan frío, tan congelado. Esto no, aquí no se mueve nada en estos cristianos, supuestamente de Éfeso. Entonces, cuando lo bautiza así, dice, yo estoy ardiendo, déjame poner la mano. Y cuando le puso la mano, mira cómo se activó lo sobrenatural en esa gente. Yo te pregunto, ¿tú tienes lo mismo que tenía Pablo? ¿Qué está pasando entonces? Y dice la palabra que él les impuso las manos. Y cuando les impuso las manos, ¿qué pasó? Comenzaron. Dice, vino sobre ellos el Espíritu Santo. Y ellos hablaban en lenguas y profetizaban. ¿Cuánto hablan lenguas y profetizan aquí? Hablaban en lengua y profetizaban. Hubo una activación de algo sobrenatural en ellos, que ellos nunca lo habían experimentado. Y nuestra oración, tal como el pastor cuando bautizamos y oramos y decimos, Señor, bautízalo, no solamente con agua, bautízalo con el Espíritu Santo. Nosotros tenemos que orar para que cada nuevo creyente, aún los niños, cada adulto que se convierta y se bautice, sea lleno, sea bautizado en el Espíritu Santo, para que hable lengua y profetice, para que viva la experiencia del poder. Porque si usted no está lleno de eso, usted no tiene nada que transferir. Y la razón fundamental por la que necesitamos el poder es porque nosotros tenemos que transferir la vida del reino a aquellos que nos rodean. Tenemos que activar lo sobrenatural donde Dios nos ha puesto. Para eso está la iglesia aquí. La iglesia no está para moverse en lo natural. La iglesia está para activar lo sobrenatural de Dios. Y eso nos toca a nosotros. Entonces Pablo le pone la mano y de ahí para allá se desata un mover en Éfeso. El frío se fue, la tibieza se fue, el statu quo se fue. Comenzó un movimiento terrible ahí en Éfeso. Una revolución se comenzó a dar en Éfeso. Ay, santo, y yo pensaba con tantos cristianos que hay en Nueva York, que hay en el Bronx, tantas iglesias en cada esquina, tantas denominaciones, si se busca el poder y si entendemos que la iglesia es la que tiene la autoridad para activar lo sobrenatural de Dios en el territorio que Dios le ha puesto, esta ciudad tiene que temblar, hermano. Aquí tiene que darse algo grande si la iglesia entendiera eso y lo buscara como tiene que buscarlo. Lo que pasa es que el Señor tiene que transformar nuestra mentalidad sobre lo que es el Espíritu Santo. ¿Por qué Pablo imponía las manos? Y los apóstoles imponían las manos. Y los cristianos comunes y corrientes, porque Ananías se la puso a Pablo y Ananías aparece ahí por primera vez en ese lugar y nunca más se sabe nada más.
Y le transfirió el Espíritu Santo a Pablo también. Aleluya. Entonces, ¿qué pasa? Que se ve maestros ungidos, hombres y mujeres de Dios ungidas, que ellos no manejaban una doctrina fracturada del Espíritu. Ellos no manejaban ese asunto teológico de que sello, llenura, bautismo y eso. Ellos no estaban en esa discusión. Ellos decían, hay un Espíritu y ese Espíritu tiene poder, porque el Evangelio de Dios es poder. Y cuando recibían el Espíritu, lo recibían como una persona que tenía poder y actuaba con poder y activaba lo sobrenatural de Dios. Punto. Punto. Por eso usted ve que lo primero que el Señor tiene que hacer con nosotros para que anhelemos la llenura y nos movamos en ese poder sobrenatural y se active lo sobrenatural en nuestras vidas y a través de nuestra vida sea transferida a otros. Tenemos que ser transformados en nuestra mentalidad teológica. Tenemos que ser transformados en nuestros esquemas doctrinales. Es tiempo de que entendamos que el Espíritu no es un estudio. El Espíritu no es un pensum teológico. El Espíritu es una doctrina. Es una persona con poder, que es el que activa lo sobrenatural en la tierra. Aleluya. Oh, tiene que llegar el momento de que yo diga y ore al Señor con lágrimas, con desesperación, y le diga, yo no sé si es ello, yo no sé qué es lo que es, pero yo quiero ser lleno. Yo quiero que lo sobrenatural de Dios gobierne en mi vida y sea activado en mi vida. Aleluya. Y no tengo la mínima intención de negar el sello, de negar la llenura, de negar. No estoy negando nada. Te estoy diciendo cómo era que se manejaban los apóstoles. Y la iglesia tiene que volver a eso. No era una doctrina fracturada en tres formas, en tres experiencias. No, era un espíritu y lo quiero. Quiero poder. Por eso cuando Ananías fue, le dijo a Pablo, Padre, recibe, para que reciba el espíritu. No le dijo para que reciba el sello. ¿Ah? En ninguna parte dice, recibe el sello del espíritu. No, era recibe el espíritu y ya. Y como había poder, el poder se activaba. Lo demás lo averiguamos adelante, para adelante. Pero que el Señor tiene. Otra cosa es que ellos no gobernaban al Espíritu Santo. El Espíritu Santo los gobernaba a ellos. Hoy en día vemos ministros que le dan permiso al Espíritu Santo. Yo le doy permiso al Espíritu Santo. No hay una blasfemia más grande que esa. Se manejan las cosas de Dios, los dones de Dios, el Espíritu Santo como algo personal, que yo hago con eso según mis intereses. No, Él es que nos gobierna a nosotros. En la iglesia, cuando tú lees el libro de los Hechos, el Espíritu Santo es el que tiene el comando. En una ocasión les dije, predicando sobre uno de los domingos, sobre el proceso, que los apóstoles decían, nos ha parecido bien al Espíritu Santo y a nosotros. Siempre estaba primero, nunca en segundo ni en tercer lugar. Él era el que comandaba. Y el Espíritu Santo habló y dijo, apartadme a Pablo y a Bernabé para la obra que los he llamado. Y cuando el Espíritu Santo hablaba, porque era una iglesia que oraba esperando el poder, era una iglesia que oraba esperando la voz del Espíritu Santo. Ellos creían en un Espíritu Santo que no simplemente se sentía, no, era un Espíritu Santo que hablaba, daba comando, instrucciones y que derramaba un poder que activaba lo sobrenatural. Lamentablemente se nos ha vendido un Espíritu Santo simplemente emocionalista. Siéntelo y ya, y nadie cambia. No hay liberación. Los libros de la magia están ahí escondidos todavía. El Espíritu Santo es una persona que activa lo sobrenatural, administra lo sobrenatural en y a través de la iglesia. Tu vida es sobrenatural si el Espíritu Santo vive en ti. Si naciste del Espíritu, ya eres sobrenatural. Y lo natural que queda en ti está sometido a lo sobrenatural, no lo contrario. Y eso fue lo que pasó en Éfeso. Empezó con 12. Y de ahí se dio la transferencia, amado. ¿Por qué? Porque quien llegó lo tenía y estaba lleno. Diga, quien llegó lo tenía y estaba lleno. Dile, Dios quiere que yo viva así también, lleno.
La otra razón por la que necesitamos el poder del Espíritu Santo es porque se necesita permanecer. No solamente transferir, diga permanecer. No solamente nosotros tenemos un llamado de transferir lo sobrenatural y activarlo en la comunidad y en la gente que nos rodea como personas llenas del Espíritu Santo, sino tenemos que permanecer y discipular hombres y mujeres que permanezcan. Nadie puede permanecer si no hay poder. Si yo duro un tiempo siguiendo al Señor y estoy creciendo en el Señor, estoy prosperando, el reino se está extendiendo en mi vida, a través de mí Dios está salvando vida, Dios está discipulando, Dios está transfiriendo, y yo permanezco en eso, pase lo que pase, sigo firme, constante, comprometido, consistente. Los años van, pruebas vienen, ataques vienen, pero sigo firme, es porque hay poder de Dios. No se permanece con tu propia fuerza. Y porque el diseño de Jesús, amado, en la palabra, Juan 8, 31 al 32, póngamelo ahí rapidito, por favor. Juan 8, 31 al 32. Mire lo que dice la palabra del Señor. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis ¿qué? Verdaderamente mis discípulos, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre. Diga conmigo: en la permanencia está mi liberación. ¿Puede verlo? La liberación, ser libre, es una obra del poder de lo sobrenatural en tu vida. La esclavitud del pecado, de los vicios, de los malos hábitos, de las ataduras, no te la da la religión, no te la da un ritual, no te la da el ritualismo religioso, te la da el poder del Espíritu Santo. Él te ayuda a permanecer y te mete en un proceso donde te va quitando, te va arrancando lo que no es de Dios, para poderte usar con poder para activar lo sobrenatural. Entonces, la otra razón es que hay que permanecer. ¿Qué hizo Pablo con los que creyeron? Que los apartó de los que no creyeron. Y dice que por 2 años, cada día les enseñó en una escuela de uno llamado Tirano. Ahí se probó los que habían nacido de verdad y los que tenían en ellos el poder del Espíritu Santo, que ellos permanecieron. Pablo los apartó y les enseñó, les inculcó el reino, les siguió transfiriendo el poder. Y esos creyentes crecieron, dice, de tal manera, amados míos, que toda Asia escuchó el evangelio. Wow. Poderoso. No solamente la permanencia produce la liberación, sino que según Juan 15:4, Evangelio de Juan 15:4, mira el que dice el 15:4, voy a usar la pantalla para ganar tiempo. Dice: permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Diga conmigo: en mi permanencia está el fruto. Ahí está. Si no hay permanencia, no hay fruto. ¿Y cómo se produce eso? Con el poder del Espíritu Santo. Amados míos, si miramos también en Hebreos 10:38 en adelante, pónmelo ahí, Hebreos 10:38. Eso está bien, así me gusta, rapidito ahí. Dice: mas el justo vivirá por la fe. ¿Qué tipo de fe? Siga leyendo. Punto y coma. No, déjamelo ahí. Mas el justo vivirá por la fe. Diga: ese soy yo. Y si retrocediere, no agradará mi alma. Pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma. Aleluya. Y luego en el 11:1 dice: pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Ahora salte al verso 6. Mira el 6. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que a él se acerca crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Oiga eso, en el original griego: de los que le buscan constantemente, perseverantemente. Léase el contexto arriba y abajo.
Está hablando de una fe que persevera. No es de cualquier fe, no es de la super fe. Es de la fe que persevera en medio de los obstáculos. Ahí le mete los héroes de la fe y le da el ejemplo. Entonces diga conmigo: en mi permanencia, en mi perseverancia está el agrado a Dios. Si retrocediere no agradará a mi alma. Ustedes ven por qué el poder es necesario y es necesario permanecer. Porque en la permanencia está tu liberación. En la permanencia está el fruto. En la permanencia está el agradarle a Dios. El cristiano que es hoy sí, mañana no. La ambivalencia no le agrada al Señor. Dice Santiago que el que vive de esa manera y ora de esa manera, no piense que recibirá cosa alguna del Señor. Ustedes que se bautizaron hoy, su destino es permanecer. Escuchen bien todos. Esto es un asunto de permanecer. Y ustedes necesitan el poder de Dios para permanecer. Iglesia, todos los que tuvieron que ver con la salvación y el bautismo de estas almas, los que los han traído, los que le ministraron el evangelio, los que han sido usados como instrumentos, ahora es que hay que cuidarlo para que puedan permanecer con el poder y seguirle transfiriendo poder. Si tú cuidas a un alma nueva, que es lo que tenemos que hacer, porque el fruto hay que cuidarlo, tú tienes que llenarte de Dios para transferirle lo de Dios. Tienes que llenarte cada día del poder para transferirle poder. Porque si le da lo tuyo, lo que es tuyo de tu carne, lo vas a dañar. Una iglesia que entiende eso. Porque nosotros estamos aquí para enseñarle, para predicarle, para darle las instrucciones y los oráculos del Espíritu. Pero ustedes son los que tienen que multiplicarse. Ustedes son los que tienen que cuidarse los unos a los otros. Ustedes son los que tienen que agarrar el nuevito y llevarlo. 1 año, 2 años, 3. Pero para eso tú necesitas el poder. Porque ese hermanito nuevo, esa hermanita llega con situaciones y ya tiene 2 meses cuidándolo, y desde que te hace una cosita, un guiñadito de ojo, ya lo sueltas. Desde que no hace lo que tú quieres, lo sueltas y lo dejas. ¿Y dónde está el hermanito que tú traes? No, se puso de lo otro, lo dejé por allá, ya. No. Es ahí cuando más te necesita. Porque está en un proceso por donde ya tú pasaste supuestamente. Pero el que no tiene el poder se cansa rápido. El que no tiene el poder no cría hijos. Amado. Y yo le aseguro que si nosotros nos metemos en esa dinámica de activación de lo sobrenatural en nuestras vidas, en lo que es bautizar, enseñar, discipular, adorar y cumplir con el mandato de la comisión, amado, aquí los que se convierten van a permanecer. Nadie se va a ir por la puerta de atrás. La iglesia crecerá y crecerá. Y nadie va a poder detener el crecimiento. Y nos preguntamos, que he llegado a entender el espacio, vamos a construir. ¿Dónde vamos a meter la gente si crecemos? ¿Qué pasa si se aumenta el número? Eso no es mi problema. Nuestro problema es hacer lo que tenemos que hacer. Dios se encargará del espacio. Aleluya. Amado, Pablo se metió en Éfeso y se desató la unción. El poder se desató. Se activó porque si se activa lo sobrenatural, esto tiene que crecer. Porque ¿qué hace lo sobrenatural? Desactiva el mal y hace crecer el bien de Dios. Entonces, el asunto de espacio, ¿dónde lo vamos a meter? Y eso es Jehová que va a bregar con eso. Amado, Pablo, ¿qué hizo? En la sinagoga lo botaron. Los judíos se pusieron, los que vivían allí en Éfeso, de agresivos y endurecieron el corazón y votaron. No te queremos aquí, vete de aquí. ¿Y qué hizo Pablo? Agarró a los que habían creído y se lo llevó y le dijo a uno llamado Tirano: préstame ahí tu escuela. Que me imagino que Tirano era creyente, también se había convertido. Y por 2 años alquiló tal vez, o le entregaron la escuela, y él agarró ahí, le transfirió poder, le transfirió el reino y los discipuló. De tal manera que esos fueron los que después llenaron a Asia. Amado mío, Pablo dice, mire conmigo ahí en el 20. El verso 20, mire el 20, para que vea lo que le estoy diciendo. Dios se encarga de administrar su crecimiento. Diga, si Dios da el crecimiento, Dios lo administrará. Diga, si el Espíritu Santo del crecimiento, el Espíritu lo administra. Si tenemos que hacer 3, 4, 5, 10 cultos aquí, Dios dará la fuerza y levantará a los ministros para hacer esos cultos. Amado, porque si se activa lo sobrenatural, lo que viene es un boom de Dios. En todos los sentidos de la palabra, en todo el sentido de la palabra. Amado, miren,
Dice Pablo, y saben, verso 20, mire, y como nada que fuese útil, he rehuido de anunciaros y enseñaros públicamente. ¿Y por dónde? Y por las casas. Que Pablo, él decía, si hay gente convirtiéndose, vamos a meternos en todos los sitios, públicamente y por las casas. Y llenó a Éfeso del evangelio. Y las casas se convirtieron en iglesias caseras. Y el poder de Dios haciendo milagros, liberando, sanando, la gente salvándose, bautizando. Y luego él dice, por 3 años yo he estado con ustedes aquí. Y ustedes han visto, y ya tenía ancianos que podían encargarse de la iglesia cuando se iba. Para que ustedes vean que el Señor da la sabiduría y Él administra. Cuando se activa lo sobrenatural, el Espíritu ministra su obra, amado. Entonces, el permanecer es el asunto. Permanecer es el asunto. Porque ahí está tu liberación, ahí está tu fruto, ahí está el agrado a Dios. Y mire 1, 21 al 22. Hechos 1, 21 al 22. Mire qué tremendo. Es necesario, cuando llega el momento de sustituir a Judas, dice, es necesario, pues, que de estos hombres que han estado juntos con nosotros todo el tiempo que el Señor Jesús entraba y salía entre nosotros, comenzando desde el bautismo de Juan hasta el día en que de entre nosotros fue recibido arriba, uno se ha hecho testigo con nosotros de su resurrección. O sea, ¿quién era el sustituto? ¿Cuál fue la cualidad que le pusieron al sustituto? Que hubiera permanecido desde el principio. Y sabe, escogieron a Matías. Ustedes saben, echaron suerte, oraron y escogieron a Matías. Pero es importante notar ahí que el requisito era que ha permanecido. Ha permanecido. Entonces, ¿por qué razón se necesita el poder para permanecer? Porque diga, en la permanencia está el relevo. En la permanencia está el relevo. Cuando el Espíritu quiere relevar, porque no relevan los hombres en la obra de Dios, es el Espíritu que releva. Los hombres tenemos la bendición de administrar bajo el Espíritu Santo. Eso. Pero ¿qué pasa? Que yo un día en New Jersey, puede ser que sea Dios con su soberanía, que el Señor me mueva a mí de New Jersey o me lleve. Yo estuve a punto de irme en un accidente. Entonces, ¿qué he aprendido? Que yo no puedo ministrar pensando que yo soy imprescindible. Yo tengo que ir transfiriendo el poder a un sustituto. O a más de un sustituto, a un relevo. Yo tengo que ministrar consciente que detrás de mí vienen algunos o viene alguien que si Dios me quita, lo va a poner a él. Uno fiel que haya permanecido en el propósito, que haya permanecido en la visión, que haya permanecido de corazón. Entonces yo le pregunto, si sucede mañana que ya esa silla usted no la llena, ¿hay un sustituto suyo que se va a sentar en su lugar para adorar a Dios? Ese ministerio que Dios le ha entregado, si mañana sucede algo que ya usted no está en su ministerio, usted tiene un sustituto que va a ocupar su lugar. Es así que trabaja el Espíritu. Donde se está moviendo lo sobrenatural, el Espíritu Santo va formando relevo. Matías estaba ahí siguiendo los pasos, ahí tranquilito, anónimo. Ni se mencionaba a Matías. Se habla de los 12 con Jesús y de todo y muchísimas cosas, pero nunca se mencionó a Matías. Sin embargo, dice que él estaba ahí, el Espíritu Santo lo tenía ahí hasta que llegó el relevo. Aleluya. Ustedes escuchen, muchachitos, escuchen ustedes, tanto jovencitos como los adultos. Ustedes tienen ahora que crecer, permanecer pensando que un día ustedes van a ser los relevos. Aleluya. Gloria a Dios. Relevo en la alabanza, relevo en la intercesión, relevo en la diaconía, relevo en la enseñanza, relevo en la visitación, relevo en el discipulado, relevo en la evangelización, relevo por todos los lados. Y esa es una de las razones por las que Dios levantó la escuela Evimade. Porque el Espíritu va a despertar algo poderoso en esta ciudad y en el mundo, y va a necesitar relevos. Pero tiene que haber poder, no cátedra, poder. Entonces, en la permanencia está
La liberación en la permanencia está el fruto, en la permanencia está el agrado, en la permanencia está el relevo. Y por eso cuando habla de la semilla del reino, cómo es que el reino se manifiesta y da fruto al 30, al 60 y al 100 por uno, dice fruto con perseverancia. Dígalo conmigo, diga fruto con perseverancia. No fruto solo, fruto con perseverancia. Léalo en Lucas 8:15, póngalo ahí para que usted vea. No dice fruto con ambivalencia. No. No dice fruto con oscilación, fruto con inestabilidad. Dice más la que cayó en buena tierra. Diga, soy buena tierra. Soy buena tierra. Más la que cayó, se están gozando los muchachos con su pastor ahí. Más la que cayó en buena tierra. Estos son los que con corazón bueno y recto tienen la palabra oída y dan fruto con perseverancia. Diga, porque la semilla es poderosa. La semilla es poderosa. Te sostiene ahí, y pruebas vienen, desafíos vienen, situaciones se levantan, amado, y el diablo ataca por todos los lados, porque él sabe que está siendo desactivado su reino, está siendo activado el reino de Dios. El domingo un niño, yo me quedé admirado y de verdad le di gloria a Dios. Un niño, uno de los muchachitos, viene y me dice, pastor, y me lo dijo serio. Se lo dijo al papá cuando yo estaba predicando. Y el papá, cuando salimos, dice, dile al pastor lo que tú me dijiste a mí. Y él viene con seguridad y me dice, cuando yo quiero ser como usted. Un muchachito mirándome así, serio, yo quiero ser como usted, hermano. Y yo digo, ¿qué está mirando él que dice que quiere ser como su pastor? Hermano, eso no es porque yo esto, porque yo lo otro, es el Espíritu Santo. Porque esos niños, usted lo ve ahí corriendo, lo ve ahí, pero esos niños son el relevo. Esos niños y esas niñas son el relevo. Y por eso los padres y nosotros tenemos que darle el mejor ejemplo y tenemos que ministrarle un evangelio de poder a esos niños. Hay que orar que el Espíritu Santo lo bautice desde niños, que hablen lengua, que profeticen, que el Señor le caiga encima desde niños. Lo sobrenatural, hermano, no tiene límites. Y por último, aleluya, diga relevo. Después que Pablo transfiere el poder y se desata la explosión en Éfeso, después que Pablo lo agarra por 2 años, 3 años en una permanencia discipular, no lo soltó hasta que después que se fue dejó anciano, dejó una iglesia con autoridad. Entonces después él necesitaba relevo y mire lo que sucedió. Dice el verso 21, vamos a leer desde el 20, dice, de esta manera, diga de esta manera. Diga conmigo, de esta manera es que Dios quiere que su iglesia avance. Diga, de esta manera es que Dios quiere que crezcamos. Diga, de esta manera es que Dios quiere que se active lo sobrenatural en nosotros. Así se llama la predicación. De esta manera. Y al final dice Pablo, verso 20, de esta manera, su Biblia dice así, pero la mía traduce de esta manera. Crecía la palabra del Señor y prevalecía ¿cómo? Poderosamente. Yo quiero eso, mi pastor. Yo lo quiero en New Jersey, lo quiero aquí, lo quiero en las iglesias hijas, lo quiero en las iglesias. Quiero ver la palabra de Dios crecer poderosamente. No mensajitos y charlas religiosas, palabra con poder. ¿Y sabe qué puedo ver, mi pastor? Que estuve pensando mucho. Que no se trata solamente de instruir letras, sino de impartir unción, impartir poder. Hablar a los servidores, a los que Dios ha revelado que tienen dones proféticos, dones de enseñanza, dones pastorales, y ponerle la mano todas las veces que el Espíritu nos diga ponerle la mano y orar. Señor, llénalo, llénalo, llénalo. Señor, el fuego, mándale. Todas las veces que Dios nos diga ponerle la mano y orar.
hasta que se desaten los ríos de Dios en ellos. Créanme, veo los ministros de esta casa, a quien Dios le está hablando, que tienen años y son aprobados y están en posiciones de ser cabeza y de guiar, imponiendo mano y transfiriendo poder bajo la autoridad pastoral. Veo lo sobrenatural siendo activado de una manera poderosísima. Dice el 21, cuando estas cosas se cumplieron, llegó un momento que pasó ese proceso, se cumplió. Dice, Pablo propuso en su espíritu ir a Jerusalén después de recorrer Macedonia y Acaya, diciendo, después que haya estado en Jerusalén, me será preciso ver también a Roma. Y después de enviar a Macedonia a 2 de los que le ayudaban, él no estaba solo. Ahí estaba con Pablo, muy posiblemente Priscila y Aquila, y aquí menciona a Timoteo y a un tal Erasto, transfiriendo el poder, activando lo sobrenatural en Éfeso. Y causaron ahí una revolución grandísima, el Espíritu a través de ellos. Dice, él mismo se detuvo por algún tiempo en Asia, se quedó en el área en Asia, donde estaba Éfeso, trabajando y siguiendo, estableciendo, amados míos, confirmando. Note cómo envía a Timoteo y a Erasto y él se queda todavía allí. Luego, en el capítulo 20, cuando él se va, hay un grupo de ancianos que toma el relevo. Mira el 21. Después de cesar el disturbio, el lío que armó Demetrio, que armó el platero con el asunto de los templecillos de Diana. Después que cesó el disturbio, dice, Pablo mandó a llamar a los discípulos. ¿A quiénes? ¿A quién se le llamaba discípulos? Diga, los que permanecían. Esos eran discípulos. Eso fue lo que Jesucristo enseñó. Oigan, le dijo Jesús a los judíos que habían creído en él, si vosotros permaneciereis en mi palabra y mis palabras permanecieren en ustedes, seréis verdaderamente mis discípulos. Diga, discípulo es el que permanece. Diga, Señor, no quiero solamente ser un creyente, quiero ser un discípulo, alguien que permanece. Llamó a los discípulos y habiéndoles exhortado, se despidió y salió para ir a Macedonia. Luego llama a los ancianos en el verso 17 para entregarle las iglesias. Hubo relevo. Diga, porque había poder. Diga, donde hay poder habrá transferencia. Diga, donde hay poder habrá permanencia. Diga, donde hay poder habrá relevo. Dale un aplauso al Señor. Aleluya. Dile a tu hermano, pregúntale, ¿recibiste el Espíritu cuando creíste? Ahora el otro le responde, claro que sí. Ahora usted le pregunta, ¿se activó lo sobrenatural en ti? ¿Está activado lo sobrenatural en ti? ¿Ah? Está activado lo sobrenatural en tu casa. Está activado lo sobrenatural en tu matrimonio. Está activado lo sobrenatural en tu empresa. Está activado lo sobrenatural en tu ministerio. Está activado lo sobrenatural en tu vida. Ahora estamos hablando. Porque hay el Espíritu, tengo el sello, esperando que venga al cielo. Esa es las arras, la seguridad de que voy al cielo. Pero ese Espíritu está en ti, es para activar lo sobrenatural en ti y a través de ti, para traer liberación, para que la iglesia sea un lugar donde la gente cambie, para que la gente sea un lugar donde la gente crezca, para que la gente sea un lugar donde la gente le agrade a Dios, para que la gente sea un lugar donde la gente se multiplica, para que la iglesia sea un lugar donde la oscuridad desaparece y se establece la luz. No es solo tenerlo como un sellito allí. Él quiere llenarte y quiere usarte con poder. Pregunto, ¿su poder se está manifestando en lo que estamos transfiriendo?
los que tenemos la tarea de enseñar, discipular, guiar, predicar, ¿estamos transfiriendo lo sobrenatural de Dios o estamos transfiriendo otra cosa? Hay permanencia en ese poder. Ya yo estoy preparando mi relevo. Ya yo estoy pensando no en términos de yo conmigo, sino de alguien que pueda sustituirme. Mi vida, mis oraciones, mi testimonio, mi alabanza activa lo sobrenatural de Dios. Amado, en la cárcel del calabozo más adentro, Pablo y Silas cantaron y su alabanza activó lo sobrenatural de tal manera que hubo un terremoto y las puertas se abrieron con su alabanza. Nosotros, si tenemos la unción del Espíritu Santo y hemos recibido ese Espíritu poderoso y hemos creído en un evangelio que es poder de Dios, cuando usted alabe, tiene que activar lo sobrenatural. Amado. Es sobrenatural la alabanza. La oración, la iglesia oraba y temblaba la tierra. Se activaba lo sobrenatural. Pedro estaba preso y hubo otro terremoto y fue liberado por la oración de la iglesia. Activaban y después vino el Señor y le puso la mano encima a Herodes y lo quitó y se lo comieron los gusanos. Y dice, y la palabra de Dios crecía. Oiga, el orgullo y la altivez de los hombres era bajada y la palabra crecía. Dale un aplauso al que reina. Eso es lo sobrenatural. Aleluya. Lo sobrenatural está activado en mi evangelización. Cuando hablo a alguien de Cristo y lo miro a los ojos, ven en mis ojos el poder. Mis ojos hacen que la gente tiemble ante Dios. Les hablo con seguridad, con denuedo. Yo les hablo como que yo creo que lo que le estoy diciendo es verdad, o se lo enseño como un cuentecito de hada. Amados y amadas, el gran reto para nosotros al mirar este glorioso bautismo y todos los demás que Dios nos va a dar, porque son tiempos anunciados proféticamente. Nosotros tenemos que abrirnos a ser ministros, creyentes, a ser iglesia, que establezcamos el reino. Diga de esta manera. Diga de esta manera. Ponga su dedo ahí en Hechos 19. Diga de esta manera. Dios quiere activar lo sobrenatural en Nueva York, en el Bronx, en Queens, en Manhattan, en Brooklyn, en North Carolina, en todo lugar donde Dios se está moviendo. Él quiere activar el poder. Diga, no se traficaba con un mensaje. Dígalo, no se traficaba con un mensaje. Se transfería el poder. Se llevaba poder en el evangelio. Y eso es lo que se ve en la Biblia. Y eso es lo que Dios está haciendo y va a seguir haciendo con nosotros. Si cada uno de nosotros a partir de este momento comienza a estar en la presencia de Dios con desesperación y con hambre y a pedirle a Dios, no estoy conforme. Eso que dice ahí, no lo dice el pastor Manuel, es la verdad, Señor. Yo quiero ese poder. Yo quiero vivir en la dimensión sobrenatural. Quiero una vida cristiana en lo sobrenatural de Dios. Usted verá lo que Dios va a hacer con su vida y lo que Dios va a hacer con su iglesia. Dale otro aplauso al que reina. Aleluya. Oremos a Dios. Aleluya. Te damos gracias, Dios eterno, de nuestra salvación. Tu palabra dice que el evangelio es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. La vida de Dios, la vida del reino, Padre, la vida de arriba, la vida celestial, no es natural. Perdónanos porque hemos sido muy limitados y limitantes. Lo creemos, lo predicamos, lo leemos, pero estamos como en la dimensión de Apolos, que él tenía una gran elocuencia, pero no había poder del Espíritu. Hasta que Pablo llegó a Éfeso, vino el cambio. Muévenos a esa dimensión que tú quieres para nosotros, para tu iglesia. Hay mucha maldad,
Hay muchos demonios poseyendo a la gente. Hay mucha influencia de la oscuridad. Hay mucha malicia alrededor. Y si tu iglesia no es revestida, porque somos sellados, somos salvos en Cristo por la gracia, pero la iglesia tiene que ser revestida, entonces no podremos, Padre Santo, activar lo sobrenatural, porque le has dado a la iglesia el compromiso, la responsabilidad y el privilegio de activar las cosas del cielo en la tierra. Lo que atares en la tierra será atado en el cielo, y lo que desates en la tierra será desatado en el cielo. Es la iglesia, por eso él dijo que las puertas del infierno no prevalecerán contra la iglesia, por el poder que le ha conferido. Tenemos la llave, tenemos la autoridad, tenemos el espíritu del Hijo, tenemos el espíritu de las obras mayores, como lo dijo el maestro, por cuanto yo voy al Padre. Oh Dios, llévanos a esa dimensión de querer más y más y más hasta verlo, de orar y orar y orar hasta obtenerlo. Te lo rogamos en el nombre de Jesús. Llévanos a ese tiempo. Bendice a los que se bautizaron, que puedan perseverar, que puedan crecer tanto, Señor, cada uno, que puedan ser tan fructíferos que lo veamos sirviéndote en una dimensión del Espíritu tremenda cada uno. Y ayúdanos a cuidarlos, ayúdanos a discipularlos, ayúdanos, Señor, a que ningún fruto nuevo que llegue sea descuidado, sino que los cuidemos para la gloria de tu nombre, en el nombre de Jesús. Amén, aleluya. Nuestro pastor con nosotros. Aleluya. No ardía el corazón cuando nos hablaba. Amén. Ese es el fuego de Dios. Vamos a levantarnos, hermanos amados. Gracias a Dios por la palabra. Esa es la verdadera palabra. Eso es lo que se ha perdido en estos 20 siglos en general. Eso es. Y hay quienes argumentan quitándole la fe, haciendo una sangría del espíritu, sacándole el espíritu a la iglesia. La han dejado sin vida. Volvamos de nuevo al libro, volvamos de nuevo al espíritu. Amén. Vamos a cantar esta canción y nos vamos con la bendición. Levantemos nuestras manos. Padre, gracias por traernos, por exponernos a tu presencia, por recibir nuestras ofrendas de adoración, Señor, y por esta palabra poderosa, retante, desafiante que nos has dado, verdadera. Por favor, Señor, despierta tu poder en nosotros, activa, aviva, Señor, aviva en nosotros, atiza las indolentes energías de tu pueblo, vuélvenos otra vez a la vida. Como dice el apóstol, el evangelio no llegó a vosotros con palabras solamente, sino con manifestación del poder de Dios. Gracias, oh Dios. Llévanos en paz a nuestros hogares, no solamente con una inspiración, sino con una transformación. No te dejaremos hasta que eso sea realidad en nosotros. Llévanos en paz a nuestros hogares, en el nombre de Jesús. Amén. Dale un aplauso al Señor. Y ahora vírese, denle un abrazo a sus hermanos. Este ha sido su programa Voz de Restauración. Si desea comunicarse con nosotros, escríbanos al P.O. Box 70, Bronx, New York 10473, o visita nuestra página web www.elamanecer.org. Nos despedimos hasta la próxima. Que Dios te bendiga.